Bueno, Andrea, ahora sí, cuénteme qué fue lo que pasó. ¿Por qué a algunos no les gusta y a otros les encanta el nuevo código electoral? Bueno, pues hay Sí que me vale decir esa cara que de les sí, les encantas, encanta. Si quieren ¿eh? ver la cara de les Les encanta de Juan encanta. Pablo Conejo, sí, sí, la W A digital. Alex Vega le fascina. Pues mire, lo que pasa es que este es el segundo intento del Código Electoral que sin duda necesitaba ser reformado en Colombia porque ya era hora después de muchos años. Pero, ¿cuál es el lío? El lío es que ya antes ya se había hecho un control de constitucionalidad y se había caído el Código Electoral. Esta vez Mm. volvió a pasar, casi que no pasa en el Congreso de la República, pero finalmente logra ser aprobado con muchos cuestionamientos. La Corte ahora tendrá la última palabra, pero congresistas como Catherine Jubinao, Ariel Ávila, le hicieron advertencias y dijeron, oiga, aquí se está poniendo un mico porque resulta que se le está ampliando el poder burocrático para que el registrador pues nombre a dedo y podrían estar en sus manos más o menos 1.200 cargos yéndose en contravía de la carrera diplomática. Y hay unos cuestionamientos que queremos aquí aterrizar en debate. Por eso hemos invitado a la senadora del Pacto Histórico, Clara López, para que nos diga primero los reparos. ¿Qué no le gustó del código electoral? Buenas tardes. Sin filtro, senadora. Buenas tardes. El Bienvenida. micrófono, el micrófono, Juan Pablo. Actívenos el micrófono, senadora, para que la podamos escuchar sin filtro, por favor, sobre los reparos a este nuevo código electoral. Actívenos el sonido. Eso, adelante, por Ahí favor. apareció. Ahí Sí, sí, Perfecto. ahí adelante, ya. Bueno, por favor. en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Sin filtros, desde luego. Nosotros inicialmente vimos con buenos ojos los avances del Código Electoral, pero usted sabe que el Pacto Histórico tiene una lista que es mitad mujeres y mitad hombres. Y nos llegó en la conciliación un retroceso imperdonable en el Código Electoral, que fue la eliminación de la paridad en materia electoral de las mujeres. Ese fue, por decirlo, la gota que rebosó la copa, porque pues de distintas partes había distintos críticas, el tema de en épocas de necesaria austeridad, crear 1.200 nuevos cargos de delegados municipales que no son estrictamente necesarios, por decirlo de manera suave. Eh, Muchos cuestionamientos que yo no los tengo, que los tienen otros, sobre el voto electrónico. Se aprobó que fuese mixto y a mí me parece que ese es un control muy importante. O sea que es uno de esos códigos electorales que tiene sol y sombra. Me parece que perdimos en el Congreso una oportunidad importante para acogernos mejor a todo ese informe que se hizo dentro del acuerdo de paz eh, con las FARC, para modernizar no solamente el código electoral, que es una de las piezas, sino lo esencial del sistema electoral, que es crear un poder autónomo con independencia, que es el verdadero problema del proceso electoral colombiano. Y la realidad es que quedamos muy descontentos con S- el s- código electoral. Senadora, para que me responda usted en una frase para que podamos saludar a su contraparte. Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, ¿ganó más poder burocrático con esta reforma al Código Electoral? Pero a mí no me gusta personalizar las leyes, pero yo sí pienso que en esta coyuntura, 1.200 nuevos delegados para tener no dos, sino tres delegados de la registraduría por municipio, es un lujo y no una necesidad. Retomo esa pregunta para hacérsela al Ah, senador del bueno. Partido de la U, Alfredo de Luque. Gracias por acompañarnos. Bueno, este código electoral le da carta blanca al registrador nacional para que pueda nombrar a dedo y le dé más burocracia. Bueno, buenas tardes a todos, a mi compañera Clara, a Juan Pablo. Miren, hay que partir de una premisa. Yo estoy de acuerdo con la senadora Clara cuando dice que el código hay que despersonalizarlo por dos razones. La primera, el señor Alex Vega es historia. El señor Alex Vega le falta poco por irse de la registraduría. El señor Alex Vega no va a ejecutar el código electoral. El código electoral, y es la segunda razón, no va a entrar a regir este año ni el año entrante. El Código Electoral entra a regir a partir del año 2026. Y eso se hizo precisamente
para despersonalizar el código de una persona que ha venido teniendo diferencias de cualquier índole con ciertos sectores políticos del país. Los nombramientos que se dan a dedo fue un compromiso incluso de nosotros como oponentes, de decirle al país, de decirle a los compañeros de Cámara y Senado, que los nombramientos que se dieran a dedo los íbamos a acabar y los íbamos a meter a concurso. Pero nos encontramos con algo que impidió que pudiéramos avanzar en esa dirección, y es que para hacerlo debíamos hacer una reforma constitucional. La calidad de empleados de libre nombramiento y remoción que están en estos momentos en esa posición son empleados pues que tienen que ser, perdón, para modificarlo tiene que modificar la Constitución, y a través de una ley estatutaria no será imposible hacerlo. Ese es el tema de los cargos. En el debate se estuvo hablando incluso de un número elevado de nuevos cargos que se creaban, que no era al lugar, debido a que son los supernumerarios, las personas que entran a ayudar una semana o 2 semanas máximo antes de las elecciones para cubrir todas esas necesidades administrativas y técnicas que se producen en ese momento, pero del resto no, del resto no. Yo sé que causa cierta incredulidad en la opinión pública la figura de Alexander Vega, pero yo quiero también decirles que siempre en todas las elecciones nos quejamos de fraude. Todo el mundo se queja de fraude. Nada más es devolvernos hace un año y miren cómo fue la queja de fraude generalizada en todo el país en las elecciones de Congreso. Pero al momento de hacer algo para acabar el fraude nos quedábamos con normas que vienen de 1986 y un compendio de normas que tienen más o menos 20 leyes diferentes que no nos daban seguridad jurídica al momento de tomar decisiones. Entonces, por eso yo creo que hacer un nuevo código, compilar las normas, meterle el componente de tecnologías de información y comunicación, profesionalizar la actividad de registrador Sí, y de electoral en nuestro país le va a hacer bien a la democracia. bien. Y por eso, pues yo creo que estamos apoyando pues un código que de verdad tiene normas que vale la pena y que se avanza mucho en el proceso electoral. Voy con uno de los segundos reparos de los más grandes, senadora Clara López, y tiene que ver con esa poder que se le entrega a Thomas Gregg para que sea el contratista, con todo lo que tiene que ver con la implementación tecnológica para la registraduría. ¿Qué opina de este punto, de esa concentración de contratación? Bueno, nosotros siempre hemos sido muy críticos. Hemos criticado que no tenemos un verdadero poder electoral. Tenemos es alguien que contrata todas las funciones públicas que deberían estar en manos estatales. Me parece que es ¿qué le puedo decir? Es una actitud que se ha tomado en privatizar funciones públicas que deberían estar en manos exclusivamente estatales. En el campo electoral me parece que es más grave que en otras áreas, pero nosotros pensábamos que este código electoral pudiese ser un momento de empezar a generar las capacidades estatales para hacer las propias funciones. Y sin lugar a dudas, esperamos que en esta oportunidad sí se puedan hacer las auditorías del caso, que es la principal crítica. Como el software es propiedad privada, no ha sido posible que se le haga el auditaje que exige cualquier transparencia electoral en cualquier parte del mundo al software, al manejo del Ujú. software, a todo lo que tiene que ver con el proceso antes, Sí, durante y posterior a las elecciones. bien. Entonces, ese sí es un tema muy, muy complejo con el cual tenemos muchos Reparos. reparos. Sí, senador De Luque, ¿qué le contesta usted a quienes dicen se está monopolizando la contratación? Bueno, yo quería devolver un poquito antes para decirles que en el Senado estuvimos de acuerdo con la paridad de género. Nosotros todos votamos en el Senado la paridad de género, y nosotros los conciliadores de Senado, Alfredo de Luque y Alex Vega, tuvimos la posibilidad de discutir el tema como conciliadores con los compañeros de Cámara, pero fuimos derrotados en ese punto. Entonces dejamos la salvedad en las actas de que nosotros no estábamos de acuerdo con ese tema porque apoyábamos la posición mayoritaria del Senado de la República.
Sobre el tema de las firmas que contratan con la registraduría, es un tema, no solamente es un problema a nivel Colombia, sino a nivel mundial, porque las firmas se especializan tanto y manejan la información de tal manera que pueden llegar a ser los contratistas eternos de estos procesos electorales. Pero nosotros en el código estamos haciendo cosas importantes al respecto porque vamos a permitir que se revalúe ese proceso y se intente buscar la posibilidad de que esa contratación para el manejo de las elecciones pues sea a través de los mecanismos idóneos que permite la ley y tengamos algo muy importante que la senadora Clara López estaba señalando. Si bien la propiedad del software va a ser muy difícil que la tengamos, sí vamos a tener la propiedad y el manejo absoluto de la información que derive del software que se utilice para el proceso electoral en Colombia. Además, se avanza mucho en algo muy importante de la que ella hablaba en el código. Sí que avanzamos en el tema de las auditorías y estamos estableciendo incluso los parámetros suficientes para que pueda tener acceso a esas auditorías al código fuente y puedan realizarse las revisiones respectivas para que estemos claros de que el sistema electoral funcione de tal manera que no permita el fraude. Aquí avanzamos mucho en el fraude, no solamente en esa posibilidad de avanzar en la revisión tecnológica. Sí, Se me se nos fue fue el el sonido, sonido. se nos fue el sonido del senador de Luque. Senador, se nos cortó el sonido. Apagó el micrófono. Sí, eso, ahí ya volvió, ya volvió. Adelante. Es que me está entrando una llamada, pero me refería a que se van a poder analizar las nuevas incluso herramientas que se quieren utilizar dentro del proceso electoral tecnológicas con el fin de que podamos tener absoluta claridad en el tema. De pronto nosotros en el Congreso, yo soy abogado, la mayoría no tiene una formación de técnico en tecnologías de la información y comunicación, y esto se puede volver un debate álgido en el Congreso entre nosotros, pero cuando nosotros hablamos con los técnicos y les decimos que lo que estamos nosotros planteando les preguntamos, perdón, si lo que estamos planteando nosotros en el código electoral para tener claridad sobre los procesos tecnológicos, valga la redundancia, que se lleven a cabo en materia de elecciones, tienen cabida, pues ellos nos van a decir que sí, están tranquilos. Sí. Es algo absolutamente claro, tenemos que avanzar en transparencia electoral y en el código sí que se avance en ese propósito. Senador de Luque, arranco esta pregunta con usted. ¿No le parece injusto con las mujeres no haber garantizado a través de este nuevo código electoral una presencia paritaria en las listas que se presenten a cargos de elección popular como Congreso, como Consejo, como asambleas, y las dejaron en un 30%? ¿Eso no es seguir con una tradición, Injusto. mala tradición? Injusto, Juan Pablo, estamos de acuerdo contigo. Ahorita me refería precisamente a ese tema. Nosotros en el Senado aprobamos eso. Nosotros en el Senado fuimos los que introducimos esa modificación con el voto casi unánime de la plenaria del Senado de la República. Y en la conciliación, la Cámara no lo hicieron, de manera tal que ese era uno de los puntos que teníamos que conciliar, definir cuál de los dos artículos quedaba, el que incluía el 50% o el que dejaba las cosas como estaban. Lastimosamente, nos derrotaron en esa conciliación los compañeros de Cámara y a Vega, al senador Vega y a mí no nos quedó de otra sino dejar la salvedad de decir que no estábamos de acuerdo con ese punto y casi que por decir, salvando el voto en una decisión que fue mayoritaria de los conciliadores en su momento. Eso es Pero muy estamos de triste, acuerdo, pero muy triste. sin embargo hay que recordar, Juan Pablo, en aras de la verdad, que hoy los partidos políticos tienen aquellos partidos políticos que quieran ganar el afecto popular en las elecciones de octubre tienen completa libertad, si quieren incluso, de establecer listas a las corporaciones públicas completamente de mujeres. Lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que pasa es que como hay quienes no les gusta mucho el tema de mujeres, entonces las que excluyen por completo, y por eso se avanzó en algún momento en decir que en la lista tenía que haber por lo menos un 30% de mujer. En esta oportunidad se quería avanzar en un 50% de manera obligatoria, pero hoy tienen toda la oportunidad los partidos que quieran ganar opinión de hacer las listas paritarias si quieren, porque Claro. la ley no se lo prohíbe. Claro, pero es no, no es obligación, sino que es algo que tiene que ser voluntario y es donde el asunto se enreda. Se complica, de acuerdo. Claro, y quiero preguntarle eso a la senadora Clara López. Senadora, ¿usted no cree que en un asunto como ese, que además es, no sé, para mí es de pensar al futuro, o el presente en realidad, ahí sí le faltó a Alex Vega, que estuvo muy diligente para otros asuntos, presionar un poquito? No, a todo el mundo, porque nosotros dimos la pelea en el Senado
porque esto tiene dos aspectos. Nosotros dimos la pelea en el Senado para que las listas fueran cerradas y cremallera. ¿Eso qué quiere decir? Que se confeccionaran mujer, hombre, mujer, para que el número de elegidos fuese igual entre los dos géneros. En eso fuimos derrotados en el Senado de la República. La lista abierta con el 30% de mujeres es un saludo a la bandera en cuanto a la realidad del país, porque las mujeres tienen muchas limitaciones al momento de la participación electoral. Tienen problemas de finanzas, problemas de tiempo, problemas de visibilidad, problemas que son fruto de una cultura definitivamente machista y patriarcal que afecta a hombres y mujeres. Entonces, decir que tienen participación en las listas no quiere decir que tengan participación en el sentido de ser elegidas para llegar a legislar en el país en función de temas de equidad como el de la equidad de género. Y creo que por eso es que fuimos doblemente derrotadas. Volvemos más bien con los senadores, estamos con el senador Alfredo de Luque, con la senadora Clara López Obregón, temas electorales. Andrea, los reparos al Código Electoral. Sí. Yo insisto, una de las cosas que me parece dolorosa es que no se ha podido resolver el tema de la paridad para las mujeres en las listas. Hay preocupación sobre la barriga popocha de burocracia que podría quedar para el próximo registrador, dice el senador de Luque, pero hay más temas, Andrea. Sí, hay más temas y vuelvo con la senadora Clara López para preguntarle otra de esas preocupaciones. Lo decía su colega Humberto de la Calle, que él no es amigo de que se desborde esa interés por implementar toda la tecnología sin que se tenga en cuenta que está generando riesgos y que en otros países que ya han ido un paso adelante pues están retrocediendo y dicen, no es tan seguro para la democracia cuando se implementa tanta tecnología. Hablemos de este punto y los reparos frente al Código Electoral. Senadora Clara, actívenos otra vez el micrófono. Durante la pausa, pues, hace sí, bien, claro, ¿no? Lo sí. apaga porque tiene derecho a conversar. Eso, ahora sí, senadora. Ahora sí, ¿nos escucha bien? La escuchamos, entonces, adelante. Nos falta activarle el micrófono. Todavía no. Otra ya vez la vemos, dele ahí. pero dele otra vez al micrófono. Dele ahí. Estoy tratando de ubicar dónde está la senadora. Está en un muy buen restaurante del centro de Bogotá. Sí. Ya sé dónde está. Está en un segundo piso, senadora. ¿Verdad? ¿Ya se las pilló? La tengo así. Ya sé dónde está. A ver. Buen sitio, además. A ver, volvemos con la senadora Clara López, que hasta ahora nos acompaña de la mano del senador Alfredo de Luque. Alfredo de Luque, además, guajiro, ¿no? Sí, podemos preguntarle algo sobre... sabe muy bien de todo lo que ¿Sabe qué le podemos preguntar a él al final? Para que la vaya pensando el senador de Luque. ¿Cuál cree él que es la prioridad que le debe dar el gobierno? ¿A qué tema? ¿Cuál debe ser el tema prioritario? Listo. Bien. Senadora Clara, la escuchamos. Adelante. Pero yo siempre he sido muy amiga del voto electrónico y me gusta mucho la fórmula de que sea mixto, porque la parte electrónica ayuda a la lucha antifraude y el mixto a controlar el fraude electrónico que se puede hacer a través de las máquinas, porque se puede verificar el voto que se depositó vía electrónica, vía la máquina de votación automática, con el papelito que hacemos tradicional de conteo en las mesas. Y se va a hacer de manera progresiva y paulatina. Yo creo que Colombia debe entrar a esos mecanismos. Aquí tenemos preconteo y nadie se preocupa por el preconteo, que es muy automatizado, con muy pocos controles y que va sentando las bases de la opinión sobre cuáles fueron los verdaderos resultados electorales. Me parece mucho mejor hacerlo directamente a través de un voto electrónico que sí sea verificable y que haga parte de un escrutinio serio y no este preconteo que genera tantos prejuicios y posibilidades de fraude electrónico interno en las registradurías, especialmente en las votaciones de listas. Porque puede permitir ver cómo van las votaciones para después todas esas triquiñuelas a las que nos hemos acostumbrado, como el salto de canguro y demás, y la venta de votos, de paquetes de votos al interior de las registradurías. Ahora, senador Alfredo de Luque, ¿qué responde usted a quienes dicen que tanta tecnología se ha visto que ha salido mal en otros países y que no deberíamos desbordarla tanto aquí en el Código Electoral?
Yo no creo que se desborde. Yo lo que creo es que se están utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Yo dije en el primer debate en la Comisión Primera que a mí me daría pena con las nuevas generaciones de Colombia decirle que nosotros fuimos capaces de abordar el tema de que en la registraduría, en las elecciones, se adopten los medios tecnológicos suficientes que permitan, primero, facilitarle al elector su labor y, segundo, facilitar también y mejorar la labor del conteo de los votos y de determinar quiénes son los ganadores y perdedores en un debate como de este tipo. Yo siempre pongo un ejemplo y es un principio científico que se llama el principio del hombre de la cueva, que dice que por más que los humanos hayamos salido de las cuevas hace millones de años, hace 100 millones de años, pues sencillamente nuestro cerebro sigue atrás teniendo cosas y principios que no podemos olvidar y siempre va a preferir lo manual, lo mecánico a muchas veces lo electrónico. Es un proceso en el que tenemos que avanzar para convencer a la sociedad que podemos dar garantías en la utilización de estos mecanismos y así avanzar en la credulidad que necesita este tipo de implementación de herramientas tan importantes. Vuelvo y digo, siempre nos quejamos que hay fraude, siempre nos quejamos de que los jurados cometieron fraude, siempre nos quejamos de que en la mesa hubo fraude, siempre nos quejamos que hay más papeletas en la urna de las que debería haber, o siempre nos quejamos de las tachaduras o enmendaduras de los papeles físicos que todos los días se ven más en estos procesos, pero no queremos hacer nada para solucionarlo. Pues en este código estamos solucionando el tema y queríamos avanzar, como dice la senadora López, ambiciosamente en el establecimiento del voto electrónico como tal, pero al final del camino solo logramos consenso para que existiera un voto electrónico mixto que ha ella explicado muy bien, que empezará a regir en el 2029 de manera paulatina en sitios específicos y así de esa manera pues luego implementarse en todo el país. Pero yo creo que debemos avanzar, es absurdo no avanzar en el establecimiento de mecanismos tecnológicos. Mire por dónde estamos haciendo la entrevista hoy. No tuvimos que ir a la W. Si hubiera sido en otra ocasión nos hubiera tocado estar allá. Esa es la tecnología. Tenemos que avanzar, tenemos que adecuarnos a ella, pero obviamente necesita un proceso de convencimiento importante. Bueno, pues eso nos permite conectarnos con ustedes a esta hora. No la quiero dejar ir, senadora Clara López, sin antes preguntarle por una molestia que usted tuvo en la adición presupuestal. Usted estaba muy pendiente de las reuniones del Ministerio de Hacienda, pero finalmente usted no firmó la ponencia para segundo debate porque usted dijo, ¿cómo así que no le van a dar los recursos suficientes a la DIAN? Y esto impactaría en la prohibición o la lucha contra la evasión. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Pues lastimosamente, una adición presupuestal que es fruto de una reforma tributaria muy consensuada de todos los partidos, con unas herramientas fuertes anti-evasión también conciliadas y coordinadas entre todos los partidos, una gran aspiración de tiempo atrás de modernizar y de actualizar a la DIAN con el personal necesario e idóneo, escogido por concurso de carrera administrativa, pues implicaba el compromiso, y ese fue explícito, de adicionar el presupuesto de este año para iniciar el proceso de nombramiento de 10.500 nuevos funcionarios. Se van a sacar de las listas de elegibles de los concursos del año 2020 en un inicio y paulatinamente se irá llenando con gente idónea para controlar la erupción. Programas de esta naturaleza, por ejemplo, en Estados Unidos, han arrojado aumentos del recaudo por la inversión en los recursos tanto tecnológicos como de personal de 5, 10, hasta 12 veces la inversión efectuada. Y no salieron la comisión, los colegas, con una reducción muy grande para un fin muy laudable, que es la atención de emergencias. Pero a mí me parece que 200.000 millones de pesos que le quitan a la DIAN es cumplir el compromiso de la reforma tributaria con la lucha anti-evasión, y por eso yo no pude firmar la ponencia, porque definitivamente, si no avanzamos con los proyectos que ya hemos aprobado financiándolos, pues vamos a seguir con la demagogia de que va a haber lucha anti-evasión, pero sin personal eso es imposible. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, gracias por conectarse con nosotros. Voy con el senador Alfredo de Luque y quiero que nos diga desde su perspectiva,
Prioridad, ¿cuál sería usted? Si usted fuera el presidente, si usted estuviera hoy en el gobierno, ¿cuál sería su prioridad a la hora de emitir el primer decreto ley en torno a la emergencia económica y social que se decretará la próxima semana para el departamento de La Guajira, que es su departamento? Sin pensarlo, Juan Pablo, hiciera los traslados presupuestales suficientes para tener el billón de pesos que se necesita adicional para terminar la carretera que conecta la Alta Guajira con Colombia. En la Alta Guajira no hay carreteras, no hay carreteras. La carretera, pudimos lograr que el presidente Santos y Germán Vargas Lleras hicieran el proyecto. Con el Plan Colombia, después de la reactivación económica del COVID, que el presidente Duque está financiando una tercera parte de esa carretera, pero faltan las 2/3 partes de esa carretera, y eso sí va a cambiar la dinámica en la Alta Guajira, porque las regiones se desarrollan por dos razones: o porque entra el Estado o porque entra el mercado en términos económicos. Si no hay carreteras, no entra nadie, le va a ser muy difícil, y siempre vamos a tener una población condenada a la pobreza porque no tiene oportunidades económicas diferentes a que le lleven el poquito de vida o el poquito asistencialismo que está en manos del Estado. Que el gobierno haga los traslados presupuestales y destine el billón de pesos que se necesita para terminar la carretera a la Alta Guajira. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Gracias a ustedes.